Este es el año de disfrutar la herencia que nosotros tenemos como hijos de nuestro Padre Celestial. Nosotros tenemos una gran herencia y eso Dios nos lo confirma hoy. Así que, ¿qué es una herencia? Me puse a investigar, ¿qué es una herencia? Es un conjunto de bienes, derechos y obligaciones que se heredan. Un derecho que se tiene por ley. Recibir los bienes, el dinero o los derechos y obligaciones de una persona cuando ésta muere. O sea, hay unos requisitos que se deben cumplir para que nosotros podamos adquirir una herencia. Y esa es que, primero, seamos hijos, ¿cierto? Si no somos hijos, no podemos tener una herencia. O tal vez sí, pero debemos ser miembros de una familia para que podamos adquirir esa herencia. Pero también hay otra cosa. Debe haber un testamento. La persona debe dejar un testamento acerca de lo que quiere dejarle a sus generaciones. Y también, para que tú puedas adquirir la herencia, alguien debe morir para que tú puedas tener esa herencia que Dios nos ha regalado. Entonces, vamos a ir a Efesios 1, 11 al 14. ¿Cuántos trajeron su Biblia? Muy bien. Esos sí son cristianos de verdad. Entonces vamos a leer, ya lo tenemos listo, vamos a leerlo todos. En él, asimismo, tuvimos ¿qué? Herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, ¿fuisteis qué? Sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. En este versículo vemos que 2 veces aparece la palabra herencia y es empezando apenas el versículo. Dice, en él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Me parece muy chévere lo que dice al final, porque es según el designio de su voluntad, porque él lo quiso así, porque Dios quiso, punto, ¿sí? Yo no tuve que hacer nada, no fue por mis méritos, no fue así, porque Dios quiso y punto, por el designio de su voluntad. Y dice la palabra de Dios que en él tuvimos herencia, pero que fuimos ¿qué? Predestinados. Y a mí me gusta mucho, aunque sea elemental, me gusta mucho investigar el significado de las palabras, porque me gusta tener claro qué es lo que dice. Y dice, ¿qué es predestinar? Disponer o decidir el destino de antemano al comportamiento o conducta. O sea, Dios nos predestinó desde antes de la fundación del mundo, desde antes de que existiéramos, para que tuviéramos una herencia. ¿No les parece maravilloso eso? Dios desde antes, mucho tiempo antes, dijo, yo quiero que Alexandra tenga una herencia. Yo quiero, no sé, que Catalina tenga una herencia. Yo quiero que Gladys tenga una herencia, que Nicolás, que Laura. Yo quiero que ellos tengan una herencia. Porque Dios es Padre y Dios es un Padre generoso. Y yo pregunto aquí, ¿qué padre no le quiere dejar una herencia a sus hijos? Yo creo que todos los papás quieren dejar una herencia, ¿cierto? Entonces, tú y yo tenemos una herencia de parte de Dios. Y Dios nos dice, mira, esta es mi herencia para ti. Esto es lo que yo te voy a dar, porque yo quise dártelo desde antes de que el mundo existiera. Así que está en tus manos tomarla o no tomarla, ¿cierto? Es lo mismo que les pasaba a las personas que les contaba al inicio. 15,000 herencias hay. ¿Cuántos millones de dólares están ahí en el aire? Porque nadie ha ido a decir, eso es mío, me pertenece a mí.
Y muchas de las cosas que no tenemos ahora es porque desconocemos que como hijos de Dios tenemos derecho por ley, como vimos, de tenerlas en nuestra vida, de adquirirlas. Por gracia primeramente, pero también por ley. Entonces vemos acá que Dios pone a disposición esta herencia, pero depende de mí si yo la tomo o no la tomo. Porque nada es mío hasta que yo no lo poseo, hasta que yo no lo cojo, hasta que yo no lo tomo. Nada me pertenece si yo no soy capaz de ir y tomar esa bendición que ya me fue dada desde antes de la fundación del mundo. O sea, les pregunto, ¿será que Dios no tiene cosas maravillosas preparadas desde hace mucho tiempo para que andemos en ellas? Ya las tiene listas. Entonces yo me hacía una pregunta. Bueno, Padre, ¿y por qué nosotros somos herederos? Y me regaló 3 respuestas, claves, concisas, con versículo, así. Tú eres heredera primero, porque Cristo murió para hacerte acreedora de la herencia. Y vamos a ir a Colosenses 1, 12 al 14. Bueno, vamos a leer. Con gozo, dando gracias al Padre, que nos hizo ¿qué? Aptos para participar ¿de qué? De la herencia de los santos en su luz. Los santos somos nosotros. Dios nos hizo aptos para participar de esa herencia. Vamos al versículo 13. El cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Siguiente. Vamos a leer esto. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. ¿Qué vemos acá? Que Dios tuvo que morir para darnos una herencia. Dios murió para darnos salvación, pero también murió para darnos esa herencia, que también es la salvación. Pero como les decía ahorita, es un derecho que se adquiere por ley, o sea, debe ser por ley, y por ley es que tú vas a adquirir la herencia. Por ley es que tú tomas ese derecho. Pero resulta que Dios tiene que satisfacer la exigencia de su justicia. Cantábamos ahorita que Dios es juez, pero también Dios es abogado, ¿cierto? Y Dios dijo, hay que morir. El que peca, muere. Para que tú puedas adquirir una herencia, alguien debe morir. Pero no quiero que muera ninguno de mis hijos. Voy a morir yo, para que esa herencia la puedas tomar tú. Así que Dios dijo, ok, si yo quiero darle una herencia a mis hijos, voy a tener que dar a mi hijo, Jesús, y él va a morir, para yo darle una herencia mayor a mis hijos. Así que no solamente tenemos una herencia por gracia, porque tenemos herencia por gracia, pero tenemos herencia por ley, por ley. Y esa ley le costó a Jesús su sangre, su carne, el dolor, el apartarse del Padre. Así que somos herederos porque Cristo murió para hacernos acreedores de la herencia. Vamos a ir a la segunda razón. Vamos a volver a Efesios 1, 13 al 14. Entonces aquí está la segunda razón. Y aquí dice que el que tiene herencia es aquel que oyó la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y creyó en él. O sea, esto está en el versículo 13. O sea, ¿quién es el que tiene esa herencia que hablábamos del principio? Aquel que oyó la palabra de verdad. ¿Cuántos oyeron la palabra de verdad en este lugar? Yo la oí. ¿Y quién la creyó? Los que estamos acá. Porque si no creyéramos en Jesús, pues no estaríamos en este lugar, sencillamente. Si no le creyéramos al Señor, no estaríamos acá. O sea que somos herederos de Dios porque oímos y creímos en su palabra de verdad y recibimos al Espíritu Santo como el sello y arras de nuestra herencia. Así que yo me puse a averiguar, bueno, ¿y arras? ¿Qué será arras? Arras de la herencia, arras de la herencia. Y arras significa garantía. Y esto me parece increíble. Dios no tiene que darnos a nosotros garantía de absolutamente nada porque es Dios. O sea, Dios, yo le creo a Dios. Así no, mejor dicho, yo le creo a Dios.
pero la palabra de Dios dice que Él dejó su espíritu como garantía de que íbamos a recibir una herencia mayor. Entonces el Espíritu Santo son las arras de nuestra herencia. Y la última razón por la cual somos herederos de Dios está en Romanos 8, 15 al 17. Y dice: pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, ¿qué? Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, ¿qué? También herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Amén. Aquí vemos una cosa, y es en el primer versículo vemos que recibimos el espíritu de adopción. O sea, el espíritu, Dios nos dijo, bueno, ahora yo los voy a adoptar como hijos míos. ¿Sí? Y dice que recibimos el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba, Padre. ¿Qué significa Abba, Padre? Papito Dios, es decir, Dios nos adoptó para tener una relación de intimidad en la cual nosotros no lo veamos como un Dios juzgador, como un Dios fuerte. Claro que lo es, pero dice que nos dio ese espíritu de adopción para que nosotros clamemos Abba, Padre, Papito Dios. Es decir, Dios tiene un carácter de Padre sumamente amplio. Y después dice que nosotros somos, algo que me impactaba de esto, es que somos coherederos con Cristo. Es decir, Dios Padre nos puso al mismo nivel de Jesús. Porque coheredero significa que comparte la misma herencia, que comparte la misma posición. Es decir, que Cristo, yo tengo la misma herencia que tiene Jesús. ¿No les parece eso increíble? Y yo decía, wow, si nosotros como cristianos lográramos entender un poquitico la herencia que nuestro Padre nos ha entregado, cambiaría absolutamente toda nuestra vida. Porque si sabemos que somos herederos, vivimos como quienes, como herederos que somos. ¿Ustedes creen que a un heredero le preocupa el porvenir? Que a un multimillonario, no sé, pensemos en una empresa, no sé, díganme una empresa muy poderosa. En Coca-Cola, pensemos en Coca-Cola. Resulta que está el dueño de Coca-Cola y el dueño de Coca-Cola tiene, no sé, póngamele poquito, 2 hijos, tiene 2 hijos. ¿Ustedes creen que los hijos del dueño de Coca-Cola viven, ay Dios mío santísimo, ¿con qué vamos a pagar el recibo mañana? Ay, Padre Santo, se viene la matrícula de los niños y ¿con qué vamos a pagar? ¿Con qué vamos a pagar? ¿Ustedes creen que ellos viven preocupados? ¿Con qué vamos a sostener a nuestros hijos cuando nazcan? ¿Qué le vamos a dar a nuestros nietos? No viven así. ¿Por qué? Porque saben que tienen una empresa que les produce unas ganancias, que no se van a morir de hambre, que sus padres han construido un camino para que sus generaciones anden en él. Pues lo mismo pasa con Dios. Tenemos un Padre que es rico en misericordia, abundante en bienes, en riquezas. ¿Será que nosotros tenemos que andar como los hijos del señor de Coca-Cola? ¿Con qué vamos a pagar el recibo? ¿Con qué vamos a pagar la matrícula? ¿Qué le vamos a dejar a nuestros hijos? No tenemos nada, no hemos hecho nada en esta vida, no hemos construido nada, Dios mío. ¿No? Dios ya abonó el terreno, abonó el camino. ¿Con qué? Con la sangre de Cristo, para que nosotros alcancemos la herencia que Él ya tiene para nosotros. Así que somos herederos porque Cristo murió para hacernos acreedores de la herencia. Porque recibimos un espíritu de adopción que nos hizo aptos para recibir la herencia. Y porque nosotros somos coherederos con Cristo. Porque oímos la palabra de verdad y creímos en Él. Ahora quiero hablarles de una herencia. Nosotros tenemos muchas herencias. Tenemos una herencia espiritual, celestial, en los cielos, que es la vida eterna. Que esa es la más grande, yo creo que es la más grande herencia de todas. Saber que un día vamos a disfrutar
de cielos nuevos, de tierra nueva, de todo lo que Dios tiene preparado. Si este mundo como es hermoso, si las flores que vemos, mejor dicho, si nos maravillamos de lo que aquí vemos, ¿cuánto más nos iremos a maravillar de la herencia celestial? De la casita que Dios nos está preparando en el cielo. ¿Cuánto más? La casita. Entonces, nosotros también tenemos una herencia celestial, pero también una terrenal. Dios no es tacaño como para decir, no, yo le voy a dar la herencia únicamente cuando llegue al cielo, porque es que eso sí se ha portado como, más o menos, como, no se merece esa herencia. Ayer también buscando casos, veía que los famosos, los actores de Hollywood y todos ellos, o herederos de empresas muy, muy ricas, decidían, al ver el comportamiento de sus hijos, la rebeldía de sus hijos, al ver cómo cómo despilfarraban el dinero, decidieron quitar la herencia. Y me llamaba mucho la atención que estas personas leí en un pedazo que un actor de Hollywood decidió quitar su herencia y dejarle el 1% a su hijo, porque se portó mal, porque no administró bien, porque no supo, no tuvo sabiduría, porque se encegueció de la riqueza. Pero Dios no es así. Dios, aunque nosotros no seamos buenos administradores, aunque nosotros nos equivoquemos, aunque Dios nos diga una cosa y nosotros hacemos otra, Dios no nos quita la herencia. Porque la herencia de Dios es como Él, es eterna, es para siempre. Porque nadie nos puede robar algo que Dios predestinó desde antes de la fundación del mundo. Así que también hay una herencia que Dios nos ha entregado aquí en la tierra. Usted no solamente tiene herencia en el cielo, no. Tiene herencia aquí, donde usted vive, donde usted camina, donde usted come. Aquí tiene herencia. Y este año Dios me mostraba que es el año de disfrutar la herencia. Porque muchas veces nosotros pensamos que la herencia son bienes, es riqueza. Claro que lo es, pero también está acompañada de muchas más cosas. La herencia que Dios tiene para nosotros. Y muchas veces recibimos esa herencia, pero sin saber que eso Dios nos lo está dando porque es una herencia. No porque no lo merezcamos, no porque seamos buenos, no porque la naturaleza de la vida diga que tiene que ser así. No. Entonces este año, dile a la persona que tienes al lado, este año debes disfrutar tu herencia. Así que vamos a ver ¿cuál es esa herencia que Dios nos ha dado aquí en la tierra? ¿Cuántos quieren saber cuál es la herencia mía aquí? Vamos a ver una serie de cosas que Dios nos ha dado como su herencia. La primera es el Espíritu Santo, es nuestra herencia aquí en la tierra. Eso es lo primero. Leíamos en Efesios 1, que otra vez vuelvo a este versículo, dice que en Él también vosotros ha ido la palabra de verdad del evangelio de nuestra salvación y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia. Me impacta mucho porque cuando el Señor Jesús iba a ascender al cielo, ¿cierto? Él estaba ahí y ya se iba a ir al cielo, ya se iba a ir a su casa, mejor dicho, Él ya había acabado con lo que tenía que hacer acá, ya había muerto, resucitado, Él ya dijo, ya me quiero ir para mi casita. ¿Sí? Y entonces cuando Él iba a irse para su casita, las últimas palabras que Él dijo, dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y apenas acabó de decir eso, vemos, se fue. O sea, estas fueron las últimas palabras de Jesús. Y eso era lo que Jesús nos estaba diciendo. Les voy a dejar un regalo. Les voy a dejar ya la herencia. Cuando yo me vaya, va a venir el Espíritu Santo sobre vosotros
y ustedes me van a ser testigos en Jerusalén, en Samaria, en Judea y hasta lo último de la tierra. Pero ese fue el segundo regalo que Dios nos dio después de la salvación, fue el Espíritu Santo. Por eso Él es nuestra herencia. Por eso el Espíritu Santo es nuestra primera herencia aquí en la tierra. Porque no vamos a, o sea, sí vamos a disfrutar del Espíritu Santo en el cielo, pero Dios dejó su Espíritu para que estuviera con nosotros aquí en la tierra, para que tuviéramos a Dios mismo aquí en la tierra, el Espíritu Santo. Entonces, este año es un año de disfrutar al Espíritu Santo. La palabra de Dios dice que, o ignoráis que el Espíritu que vive en nosotros nos anhela celosamente. O sea, el Espíritu de Dios nos anhela. Saber que un Dios tan grande, todopoderoso, me anhela a mí, que no soy nadie, o sea, soy alguien porque Dios me hizo su hija, pero que me anhela a mí, o sea, nos cabe en la cabeza si nosotros anhelamos al Señor, pero Dios me anhela a mí. Este año es un año de disfrutar de la presencia del Espíritu. Este es un año de pasar tiempo de intimidad con Él, de conocer a ese gran Padre que nosotros tenemos en el cielo, por medio de su Espíritu Santo. Segunda herencia que nosotros tenemos aquí en la tierra, la palabra de Dios es nuestra herencia. Así que vamos a ir a Hechos 20:32. Y dice así: y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros, ¿qué? Herencia con todos los santificados. Vamos a ir a otro versículo, que es el Salmo 119:11. En mi corazón, 119:111. Dice: ¿por qué heredad he tomado tus testimonios para siempre? Porque son el gozo de mi corazón. Tus testimonios hace referencia a la palabra de Dios. Esto que tú tienes en tus manos es el testamento que Dios te dejó. Aquí está escrito todo lo que por ser hijos de Dios tenemos derecho a adquirir. Esta es la segunda herencia que Dios nos ha dado aquí en la tierra, para que aprendamos a vivir como Él nos dice que debemos vivir. Así que este es el año también de disfrutar de la palabra de Dios. Ayer en alguna predicación leíamos que, decía como, y fueron halladas tus palabras y yo las comí. ¿Por qué? Porque ve la palabra de Dios como esa delicia que puede satisfacer el espíritu, que puede satisfacer nuestra hambre y nuestra sed. Así que este es el año de comer palabra de Dios. Este es el año de escudriñar la palabra de Dios. Este es el año en donde tú vas a aprender Biblia como un tenaz. Este es el año de leer la palabra de Dios, porque es muy bonita, a veces la tenemos desde adorno, lástima. Tristemente la tenemos desde adorno. Pero este año es para disfrutar de la herencia de la palabra de Dios. La tercera herencia es autoridad. La autoridad también es una herencia, y eso lo vamos a ver en Isaías 54:17. La autoridad por parte de Dios que nos fue dada. Y dice así: ninguna arma forjada prosperará contra ti prosperará, y condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. ¿Esta es qué? La herencia de los siervos de Jehová, y su salvación de mí vendrá, dice Jehová. Jehová te está diciendo: ninguna arma forjada prosperará contra ti. Ni la pobreza, ni la enfermedad, ni la escasez. Nada va a poder prosperar contra ti. ¿Porque qué? Esa es tu herencia. Tú no tienes que hacer nada por esto. Es una herencia. La autoridad para reprender. Esa es tu autoridad que Dios te ha dado. Esa es la herencia. El cuarto punto son los hijos. Los hijos son herencia de Jehová. Y eso está en Salmos 127:3.
Este año es el año de disfrutar de los hijos. Muchas veces, no sé, los padres viven como tan afanados de suplir las necesidades de los hijos, que se olvidan que lo más importante para uno como hijo es el tiempo. Que lo que uno quiere no son juguetes, no son regalos, no son zapatos, ropa. Eso no es lo que uno quiere de parte de un papá. Lo que más uno anhela en su corazón es pasar tiempo de calidad con sus padres. Así que este es el año de disfrutar a los hijos. Este es el año de tomar la autoridad y si tus hijos se han ido, de clamar por ellos. Porque este es el año de reclamar la herencia. Este es el año de reclamar a tus hijos para Dios. Así que leamos Salmos 127:3. He aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima, el fruto del vientre. Si tiene a su hijo por ahí cerquita, agárrelo y dígale, tú eres mi herencia. Dice, cosa de estima es el fruto del vientre. Todos los que son papás pueden decir, esa herencia es preciosa, porque yo veo que todos los papás viven enamorados de sus hijos, así como los míos viven enamorados de mí. Así que este es el año de disfrutar de los hijos. 5. La sexta herencia, perdón. Voy. El Espíritu Santo, la palabra de Dios. Ay, me salté una, la autoridad. Vamos a ver la siguiente. La autoridad ya. Vamos a ver otra. Las naciones son heredad nuestra. Vamos a verlo en Salmos 2:8. ¿Cuántos quieren las naciones de la tierra? Yo quiero las naciones de la tierra. Pues te cuento que eso es tu heredad. A eso tú tienes derecho por ley. Vamos a leer. Pídeme y te daré por qué. Por herencia las naciones de la tierra y como posesión tuya los confines de la tierra. Tú tienes una herencia y se llaman las naciones. Dios te ha entregado las naciones de la tierra. Si tú sientes un llamado de Dios, pídelo, porque acá dice, pídeme y te daré por herencia las naciones de la tierra. Este es el año de reclamar las naciones de la tierra para Dios. Este es el año de ir, de ganar discípulos en las naciones de la tierra. Vamos a ver otra herencia. Y esa es la mujer prudente. Vamos a ir a Proverbios 19:14. Dice así: la casa y las riquezas son herencia de los padres, mas de Jehová es la mujer prudente. La mujer prudente. Si tú tienes una mujer prudente en tu casa, eso hace parte de la herencia que Dios te regaló a ti. Así que si tú no tienes una tan prudente en tu casa, preocúpate tú, la mujer, yo, por ser la mujer prudente, una buena mujer prudente, para hacer una buena herencia, porque puede haber una mala herencia. Así como hay buena herencia, hay mala herencia. Y también leí ayer que los españoles estaban renunciando a las herencias. Y uno dice, renunciar a las herencias, ¿cómo voy a renunciar yo a una herencia? Pero es porque estas herencias vienen llenas de deudas, claro, ¿quién va a querer una herencia así? Nadie, ¿cierto? Entonces, preocupémonos por ser una buena herencia, por ser una herencia que nuestra casa quiera ser, quiera tener, ¿sí? Así que debemos preocuparnos las mujeres por ser una buena herencia, una mujer prudente. Entonces, mi pregunta para ti hoy
es, Dios te ha dado herencia. ¿Tienes algo de lo que yo te acabo de nombrar acá? Si lo tienes, súper, síguelo disfrutando. Si no lo tienes, preocúpate. Y tómalo, porque eso es tuyo, te pertenece. Si todavía estás soltero y no tienes una mujer prudente, pues Dios ya la tiene. Te toca ir a ti. Si tú tienes un sueño de irte a una nación y no la tienes, y no tienes cómo, pues reclámalo, porque eso es para ti. Si Dios no te ha dado un hijo, pues reclámalo, porque es para ti. Ninguna enfermedad, ninguna esterilidad puede con la herencia que Dios ya le ha dado a sus hijos. Así que si tú quieres tener un hijo y no lo has podido tener, reclama esa herencia porque te pertenece por ley y por derecho. Así que vamos a seguir al siguiente punto. Y es cuando me llama mucho la atención porque Israel, el pueblo de Israel, fue un pueblo que tuvo que conquistar muchas veces, ¿sí? Tuvo que andar muchas veces y su vida, el pueblo de Israel basó su vida en la conquista. Esa era la misión, la tarea que ellos tenían casi que a diario, ¿sí? Dios les decía como, ustedes tienen que ir a conquistar tal ciudad, pero después de esta ciudad tienen que conquistar esa otra. Y después de conquistar esa ciudad, tienen que conquistar esta otra. O sea, ellos vivían cansaditos. De conquista en conquista. Y resulta que cuando el pueblo de Israel logró llegar a la tierra prometida, que le costó al pueblo de Israel llegar, porque no todos llegaron. Hubo varias generaciones que se quedaron en el camino, pero llegaron. Llegó el pueblo de Israel, conquistó la tierra prometida. Resulta que Josué fue el encargado de dividir la tierra y darla a los habitantes de Israel o al pueblo de Israel. Y el pueblo de Israel tiene 12 tribus, ¿sí? Y Josué fue el encargado de repartir esa tierra a las 12 tribus de Israel. Entonces, Dios decía, bueno, ustedes van a repartir esta tierra. Entonces Josué decía, bueno, a Rubén, a la tribu de Rubén le toca este pedazo. A la tribu de Gad le toca este pedazo. A la tribu de Aser le toca este pedazo. A la tribu de Simeón le toca este pedazo. Y así fue con todas las tribus. Pero resulta que hubo a una tribu que no le tocó tierra, heredad. Y uno dice, no, pero ¿cómo así? No le tocó heredad a la tribu de Leví. Quiero contarles que la tribu de Leví era la tribu sacerdotal. Ellos eran los que estaban todo el tiempo en el templo. Ellos eran los encargados del templo del Señor, de llevar el arca. Nadie más podía tocar el arca. Los únicos que tenían derecho para tocarla era la tribu de Leví. Nadie más. Nadie más podía entrar en el templo. O sea, los únicos que tenían ese derecho ganado era la tribu de Leví. Y a la tribu de Leví fue la única que no le dieron tierra. Y uno dice, ay, ¿pero por qué? O sea, si ellos eran los que le servían a Dios, si ellos eran los que gastaban su vida para Dios, ¿cómo así que no les tocó tierra? Vamos a ver la heredad del pueblo de Leví, de la tribu de Leví. Vamos a ir a Deuteronomio 10, 8 al 9. ¿Listo? Por favor, pendientes. No se pierdan este capítulo de la historia. Dice, en aquel tiempo apartó Jehová a la tribu de Leví para que llevase el arca del pacto de Jehová, para que estuviese delante de Jehová. ¿Para qué? Para servirle y para bendecir su nombre hasta hoy. Por lo cual Leví no tuvo parte ni heredad con sus hermanos, porque ¿qué? Jehová es su heredad, como Jehová tu Dios le dijo. Leví tenía una heredad mayor que el resto de las tribus.
porque su heredad directamente era Jehová. Vamos a ver Ezequiel 44:28. Ellos tenían la mejor heredad. Y los levitas lo sabían. Ellos lo sabían. Ellos sabían que no necesitaban tener tierra, no necesitaban tener muchos bienes, no necesitaban de nada más, porque su heredad era Jehová, y si lo tenían a él, lo tenían absolutamente todo. Y dice Ezequiel 44:28, y habrá para ellos heredad. Yo seré su heredad, pero no les daréis posesión de Israel. Yo soy su posesión. Jehová es mi posesión. Así no tenga tierra, así no tenga herencia, así no tenga bienes, riquezas, tengo la mejor herencia, que es Jehová de los ejércitos. Él es mi porción. Él es el mejor pedazo de la herencia que me pudo haber tocado a mí. Él es tu mejor herencia. Mejor que todas las cosas es tener a Jehová. Porque si tenemos a Dios en nuestra vida, tenemos el resto y no nos hará falta nada. ¿Por qué Dios no le daría heredad a los levitas? ¿Por qué Dios quería enseñarles a los levitas que no iban a tener tierra? ¿Por qué? Porque ellos debían aprender a depender de Dios. Aprender que si les llegaba comida, ¿quién la había mandado? Dios. Si les llegaban ofrendas, cabritos para comer, ¿quién lo había mandado? Si tenían una enfermedad y eran sanados, ¿quién los había sanado? Si de repente llegaban con un pedacito de algo, ¿quién les había dado? Pues yo quiero decirte que nosotros tenemos esa herencia. Que cuando estamos pasando por un momento difícil en nuestra vida y alguien llega y toca nuestra puerta y dice, mira, te tengo un mercado, Dios te está diciendo, yo soy tu herencia. Que cuando alguien llega con una ofrenda a dártela, porque sí, Dios te está diciendo, yo soy tu herencia, yo soy tu heredad, en mí lo tienes todo. Así que el pueblo de Leví tenía, la tribu de Leví tenía la mejor herencia. Y hay algo que me llama la atención. Pedro sabía muy bien cuál era su herencia. Resulta que estando en la puerta la hermosa del templo, Pedro y Juan se encuentran a un cojo, un paralítico sentado en el piso pidiendo limosna. Y resulta que este padre iba caminando. Cuando ven a este señor pidiendo limosna, ay, por favor, una limosnita, ¿qué le dice Pedro? No tengo ni oro ni plata, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesús de Nazaret, levántate y anda. ¿Será que eso era mejor que moneditas? Toda la vida. Y alguien que tenía claro cuál era su herencia era Pedro. Él sabía que podía no tener ni un peso en el bolsillo, que podía no tener ni para comer, pero sabía que tenía un Dios que puede hacer de la nada todo. Un Dios que puede proveer, un Dios que puede sanar, un Dios que puede darnos más de lo que soñamos o anhelamos. Ese es nuestro Dios. Y para ir terminando, vamos a ver una de nuestras más grandes herencias, o más, Dios mío, ¿cómo decirlo? Como más impactante, sorprendente. Hemos visto que somos herederos, que tenemos una herencia que disfrutamos aquí en la tierra, que son nuestros hijos, nuestra esposa, las naciones, la autoridad, la palabra, el espíritu. Tenemos esa herencia aquí en la tierra, que
Nosotros los hijos de Dios tenemos una heredad que se llama Jehová. Pero vamos a ver otra cosa, es la más sorprendente de todas. Vamos a ir a Deuteronomio 32:9. ¿Listo? Yo quiero que esto lo leamos todos, ¿sí? A una sola voz. Dice así: porque la porción de Jehová es su pueblo, Jacob, la heredad que le tocó. No solamente Jehová es nuestra herencia. Nosotros, cada uno de ustedes, es la porción de Jehová. Es la herencia de nuestro Padre. ¿Ustedes se alcanzan a imaginar el valor que podemos tener para Dios? Para que Él diga que nosotros somos su porción, su herencia, la parte que le corresponde a Él. Lo que le pertenece a Él, que somos nosotros, Él lo pagó en la cruz. Y yo quiero que vayamos a Hebreos 12:2. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. ¿Sabes quién es ese gozo puesto delante de él? Eres tú, soy yo, el gozo puesto delante de él. Dice que menospreció la cruz, menospreció el dolor, menospreció el sufrimiento. No le importó morir, no le importó sufrir, no le importó apartarse del Padre por el gozo puesto delante de él. Dice Isaías 53, que verá el fruto de su aflicción y quedará satisfecho. Quedará saciado, dice en otras versiones. Y yo quiero leerles este versículo, pero en la versión TLA. Pongamos toda nuestra atención en Jesús, pues de Él viene nuestra confianza, y Él es quien hace que confiemos cada vez más y mejor. Jesús soportó la vergüenza de morir clavado en una cruz, porque sabía que después de tanto sufrimiento sería muy feliz. Y ahora se ha sentado a la derecha del trono de Dios. ¿Te queda alguna duda de que somos la felicidad de nuestro Dios? La palabra de Dios dice, soportó todo porque sabía que iba a ser muy feliz. Tú y yo le damos felicidad al Padre. Tú y yo somos el motivo por el cual el Padre envió a su Hijo a morir en la cruz. Tú y yo tenemos herencia por lo que Jesús hizo en la cruz. Jehová es nuestra más grande heredad. Y yo soy su más grande heredad. Vamos a ponernos en pie, por favor.
Y vamos a ver el Salmo 16:5. ¿Listo? Vamos a leerlo todos, por favor. Ahora, entendiendo y sabiendo que Jehová es nuestra herencia y nosotros somos la de Él. ¿Listo? Jehová es la porción de mi herencia y de mi copa. Tú sustentas mi suerte. Siguiente. Las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos. Y es hermosa la heredad que me ha tocado. Yo quiero contarles una cosa, y es que este salmo es un salmo mesiánico. Es decir, anuncia la venida de nuestro Señor Jesús a la tierra. ¿Lo puedes devolver, porfa, el versículo 5? Cuando Jesús vino a la tierra, Él se encarnó, vino a ser un hombre, Dios vino a ser un hombre. Y este es un salmo que es como si Jesús mismo lo estuviera diciendo. Así que dice Jesús, Jehová es la porción de mi herencia. Jesús estaba diciendo, Jehová es la porción de mi herencia y de mi copa. Esto es lo más hermoso. Sabemos que cuando Jesús fue al Getsemaní la noche antes de ser crucificado, Él estaba orando y dice la palabra de Dios que Él sudaba gotas de sangre, de la angustia, del dolor, de saber que iba a sufrir muchísimo. Y en la oración que Jesús hace dice, Padre, si es posible, aparta de mí esta copa. La copa que Él debía tomar, que era el sufrimiento, el dolor, el ser latigado, crucificado con una corona de espinas en su cabeza, el ser separado, la separación. ¿Y qué dice acá? Jehová es la porción de mi herencia y de mi copa. Esa es la herencia de la copa de sufrimiento que Jesús tuvo que tomarse. Vamos a ver el siguiente versículo. Las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos. Y es hermosa la heredad que me ha tocado. ¿Ahora entienden? Jesús mismo está diciendo que a pesar de que tuvo que tomar la copa, la mejor herencia que Él puede tener somos nosotros. Y al vernos, ¿saben qué dice? Dice esto. Es hermosa la heredad que me ha tocado. Así que yo quiero que cada uno de nosotros cierre sus ojos y hoy entendiendo que somos la mejor herencia de nuestro Padre Celestial, que tenemos la mejor herencia porque lo tenemos a Él, le demos gracias por lo que Él ha hecho y por lo que Él nos ha dado y el lugar que nos ha dado.